vos justamente de esta presentación. Contarnos un poco, bueno, qué alcance tiene este amparo, qué tiempo para responder tiene la justicia y cuáles son los fundamentos que, bueno, que están allí colocados para fundamentar esta petición. Bueno, en primer lugar, lo que vos acabas de decir en tu introducción, ¿no? Digo, el gobierno nacional de manera unilateral eliminó un subsidio que obviamente financia el transporte. En general, digamos, el transporte urbano, suburbano, en todo el país, tiene no solamente subsidios nacionales, sino que también en muchos casos hay subsidios provinciales y hasta municipales, ¿no? Esto varía según cada lugar, pero digo, no hay solamente subsidios nacionales. Nosotros, de hecho, digo, siempre los que vivimos en distintas provincias hemos sido críticos de las distintas gestiones a lo largo, digamos, de estos últimos años, de cómo, digamos, discriminaban a lo que los porteños llaman el interior, es decir, las distintas provincias, porque el AMBA, Capital Federal y Gran Buenos Aires, siempre tuvo, digamos, un apoyo, digamos, y muchos más subsidios que el resto del país. De hecho, ante esta decisión que acaba de tomar el presidente Milei, elimina este fondo compensador del transporte a las provincias, pero subsiste el que está para el AMBA, para Capital y Gran Buenos Aires. Es decir, claro, ya hoy, digamos, la discriminación es absoluta. En ese sentido, ¿qué pasa? Digo, si no hay subsidios, lo que sucede, o se reduce, lo que sucede es que aumenta la tarifa, porque si no es insostenible, digamos, sostener el servicio, y así está sucediendo en distintas provincias, en distintas ciudades. Por lo tanto, uno, ¿qué es lo que entiende? Entiende que algo que es vital para el desenvolvimiento de cualquier ciudad y de distintas, digamos, conexiones entre ciudades, como es el transporte interurbano, dejarían de funcionar, caerían, digamos, porque indudablemente es muy difícil que los usuarios puedan seguir utilizando el transporte como lo venían llevando adelante. Por lo tanto, si se bajan cada vez más pasajeros del colectivo, bueno, la tarifa también tendería a subir. Entonces digo, es una crisis total del transporte urbano e interurbano. De hecho, en la provincia de Santa Fe, el gobierno provincial acaba de aumentar 150% la tarifa del transporte interurbano, y obviamente también le costaría poder seguir con políticas como el boleto educativo, claro, que es una excelente política que vienen continuando de la gestión anterior, pero que, bueno, al tener menos recursos le va a costar generar esa continuidad. Entonces, digo, vos lo decías hace un momento, acá hay una inconstitucionalidad porque hay una ilegalidad, porque como bien recordabas, Milei le pidió a Massa que no envíe el presupuesto, de acuerdo, digo, más allá de que la Constitución establece una obligación de presentarlo, le pidió que no lo haga porque él iba a ser presidente y entonces él iba a llevar adelante su propio presupuesto. Ganó Milei, pero no elaboró el presupuesto y prorrogó, como decías vos, estaba reconducido, prorrogó el presupuesto 2023, lo cual es una ficción. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista legal es así, pero después en los hechos, digo, las políticas que lleva adelante Milei son muy distintas a la del gobierno anterior, y por otro lado, los montos que figuran en el presupuesto 2023 nada tienen que ver con la realidad de hoy, porque tuvimos toda la inflación del 2023, más la que seguimos teniendo. Entonces, digo, la obligación legal está. El presidente dijo, yo voy a prorrogar el presupuesto. El fondo del transporte está incluido en los presupuestos de los años anteriores. Y además, digo, no es una cuestión caprichosa o unilateral del presidente. Digo, esto tiene, si se llega a modificar, tiene que haber un acuerdo con las provincias. Y lo que vemos, además, es que los gobernadores, que hipotéticamente, digamos, podrían estar más cerca o acompañar más naturalmente la gestión del presidente, que son los gobernadores de Juntos por el Cambio, acaban de sacar un comunicado diciéndole al presidente, bueno, mire, a ver, utilicemos el diálogo, los consensos, digamos, pero que no siga el gobierno nacional avasallando las autonomías provinciales, ¿no? Digo, entonces, acá, si bien, por ejemplo, la provincia de Chubut recurrió a la justicia y obtuvo una cautelar a favor para que vuelvan a distribuir los subsidios al transporte, bueno, también lo podrían llegar a hacer los municipios, que también están legitimados porque están afectados. Bueno, los ciudadanos
como hemos representado nosotros en el caso de la ciudad de Rosario, también obviamente están afectados, pero lo que yo quiero aclarar es que esto no es para Rosario, esto es para todo el país, porque la Constitución Nacional, en el artículo 43, segundo párrafo, que regula el amparo colectivo, establece que están legitimadas las personas para poder defenderse colectivamente y que cualquier decisión que se toma en consecuencia termina siendo, si hace lugar al reclamo, termina siendo beneficiada toda la población, o sea, no solamente la de Rosario o la de Santa Fe, sino en definitiva la de todo el país. Roberto, mi pregunta era precisamente esto último, iba a esto último que terminás de comentar. ¿De qué modo, por ejemplo, Ciudad de Paraná o Ciudad de Santa Fe, la misma Córdoba, por ejemplo, que tienen sistemas de transporte similares, se podrían acoplar a este amparo colectivo para de alguna manera perseguir el mismo objetivo? Vos decís entonces que con esta figura legal todos los involucrados se beneficiarían en el caso de tener un visto positivo por parte de la justicia. Así es, obviamente, como yo digo, si el juez federal número 1 de Rosario, digamos, hace lugar a nuestro pedido. ¿Qué podría suceder? Bueno, digo, en el mundo judicial pueden suceder distintas cosas. Podría ser que el juez entienda que no tiene que dar trámite al amparo. Nosotros tenemos instancias de apelación, también obviamente lo tiene el gobierno nacional. Podría suceder que si se inician amparos en otros lugares del país, la justicia diga que tienen que tramitar donde primero tramitaron. En el caso nuestro, que tiene ese alcance general, podría ser donde nosotros lo estamos tramitando, porque en el de Chubut es claramente un reclamo más provincial, digamos, que fue el que se hizo. Bueno, digo, hay distintas instancias. Digo, podría suceder que, digamos, una provincia con competencia originaria, porque si la provincia litiga contra la nación, podría presentarse no en un juzgado federal del lugar, sino directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y entonces, bueno, que se acumule toda la causa en la Corte. Digo, hay... Como habrán visto en lo mejor en la Feria Judicial de enero, que hubo muchas presentaciones en torno al mega DNU, bueno, podría haber distintas lógicas, digamos, que es difícil de analizar además técnicamente, ¿no? Roberto, a mí me queda una sola pregunta y es esta. ¿Se puede hacer una analogía con esto que estamos hablando, con la quita o con la interrupción o la motosierra que se le aplicó al Fondo de Inversión Sociourbano, el FISU, en los últimos días, que era un fondo muy virtuoso que permitió hacer obras de cloaca, parques, plazas, casas, lugares, barrios populares de Santa Fe, de Rosario, y que hoy, bueno, hay todo un interrogante que va a pasar en ese sentido. Digo, también se puede, la población, los vecinos, al verse afectados por la motosierra, ¿pueden presentar algún amparo similar? Sí, son situaciones distintas porque, digamos, de alguna manera, como yo estaba planteando, esto tiene un fundamento, digamos, también de acuerdos, porque el presupuesto nacional no solamente es una ley nacional, sino que tiene que ver con acuerdos con las provincias, y acá hay pactos fiscales también, digo, hay toda una ingeniería legal que hace que claramente sea ilegal. En el caso que vos planteás, que obviamente quisiéramos que sea distinta a la realidad, y además es un derecho social, como vos hace un rato también planteabas. Por supuesto que las organizaciones, pero también los municipios y las provincias también pueden accionar, porque estamos hablando de servicios básicos y elementales de hábitat. Pero bueno, no va a ser la primera vez, digamos, ¿no?, que un gobierno quita fondos y desfinancia determinados programas. Recordemos que esto que vos recién decís, que el gobierno acaba de decir que no va a poner más dinero, también fue una ley del gobierno de Macri, que hasta sectores muy opositores al macrismo, organizaciones sociales, aplaudieron, porque realmente fue una buena iniciativa, que era hacer un censo, ver, digamos, cuáles eran las condiciones de vida en los asentamientos, villas, como quiera denominarse, pero digo, de los sectores más vulnerables que vivían en las peores condiciones. Y obviamente, si queremos generar condiciones de igualdad, necesitamos, antes que nada, poner
los recursos públicos en esos lugares, ¿no? Roberto Zuckerman, gracias por esta videollamada y por el contacto con Canal 9. Gracias. Hasta luego. No, pero por favor, un placer. Gracias a ustedes. Un saludo grande, gracias. Hasta luego. Hablamos con Roberto Zuckerman, que es el presidente de la Fundación por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Fundex de Rosario, que presentó un amparo por el transporte, por los fondos para el transporte urbano de pasajeros por colectivo. Atenti con lo del FISU, que es un hachazo a las economías barriales de las villas en Santa Fe. Funcionó de manera muy virtuosa a partir de una secretaría que se llamaba la SISU, la Secretaría de Inversión Socio-Urbana. Hicieron obras, Paola, en los barrios más populares, de canaletas, parquizados, plazas, pequeñas viviendas. Eso todo está interrumpido.